nos dice alguien que por qué no hacemos nuestros libros. Pero José me dice, no, hombre, no pierda tiempo. Uno de ellos, después que hicimos las 12 portadas de diferentes, uno era todos los asistentes a la revista en los 33 años, fotografía de todo. Cuando empezamos a reunir, le encontramos con que tenemos 2 o 3 fotos de cada personaje. A veces tú te encuentras el doctor Emmanuel Esquea, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con una edad, y otra, el doctor Emmanuel Esquea de hoy, con canas. Y lo mismo nos pasa con los jóvenes de aquella época. En el 94 estábamos en Radio Televisión Dominicana. El PLD tenía voceros que mandaba cada lunes con los videos. Primero estuvo Leonel Fernández, José Tomás Pérez, Lidio Cadet y Francisco Javier y Domingo Contreras cuando se trataba de temas municipales. Desde aquella época ya han pasado 20 años, ¿verdad? Más, 20 y pico de años, porque ellos no eran poder. No solamente han pasado 20 años, sino han pasado de curso muchos. Pero también y se han graduado. Decía José Israel, yo tengo que citar mucho a José porque él es mi maestrico. José decía que cuando el PRD llegó al poder con Antonio Guzmán, tenía un problema, y era que no había preparado sus dirigentes para desempeñar cargos públicos. Y si tú coges el gabinete de Antonio Guzmán, te va a encontrar con Hipólito Mejía, que viene de Sonia y de José María, del socialcristianismo en agricultura, Cataño Guzmán, que viene con 2 rectorías de la UAS, Manuel José Cabral. Cataño es para allá. Manuel José Cabral, que viene de la Sociedad de Santiago, abogado. Tú tienes a Corominas, que no era del PRD, PRD. No. Un señor de apellido, el papá de W, ¿cómo se llama? El economista del Banco Central. Fernández, el papá de Eduardo Fernández. Es decir, que ellos no prepararon. El PLD le pasó algo parecido. Pedro Bretón le pregunta a Balaguer, doctor, ya ganaron, ¿qué hacemos con las personas? ¿A quién vamos a poner? Le dijo Balaguer, póngalo a todos, porque ellos no son tantos. ¿Verdad? Había lugares que el PLD no tenía casas del partido. Locales. Exacto. Y ocurrió algo que el presidente Fernández, todo el mundo sabe, que se preparó en la presidencia para la presidencia. La misma presidencia fue que le puso el traje. Pero Domingo Contreras, que es con quien vamos a hablar. No, pero espérate, en el periodo de transición, después de ser elegido, hasta el periodo que se juramentó, Andy le dio un paño con pata a Leonel, que llegó a la presidencia con un concepto totalmente distinto de lo que él sustentaba el día que lo eligieron. Muy bien, porque... Y además fue pagado, no fue gratuito, no, de manera hay cheque de eso. Costó caro. Sí. ¿Quién fue que le dio el paño con pata? Andy Daguarre. Bueno, pero el tema es que el mismo Leonel Fernández en el 94, que él iba a los programas como candidato vicepresidencial, una vez nosotros le preguntamos algo que justamente salió de José Israel, que decía que en la factoría, en las reuniones de los dueños de factoría, tú veías muchísimos Mercedes y Jeepeta, y que ellos eran los que manejaban el mercado del arroz, y que mientras la gente estaban hasta las rodillas metidos en el lodo. Le pregunto eso y me dice, yo le voy a hablar de eso después. La semana siguiente me dice Leonel a mí, me dice, óyeme, difícilmente hay en el país una gente que sepa más de arroz que yo. Se fajó esa semana y se hizo. Óyeme, conocía todo lo de la factoría, lo de la tara. La intimidad de cada grano. No, eso no sale. Bueno, pues Domingo Contreras no ha sido alcalde,
ha sido regidor, ¿verdad? O por lo menos asesor de alcalde. Y es de los PLDistas que se ha preparado en el área municipal. Se ha preparado y todavía está en eso. Hoy es director general de programas especiales de la presidencia, pero donde más trabaja es en el área municipal. Nosotros hoy día del urbanismo, comenzamos a hablar con José. Nos gustaría ver si, como aquí el PRD al vapor dividió la capital para conseguirle más cargo a más militantes y dirigentes, nos tardamos mucho en organizar esos municipios. Todavía hoy hay municipios que no tienen casas consistoriales y hay municipios que no tienen transporte, tienen que contratar basura, ese todo el caos que todo el mundo sabe. Ahora, es posible que haya un consenso entre los alcaldes, los 4 grandes alcaldes, para organizar el Gran Santo Domingo. Bueno, salud. Siempre es importante venir aquí por la forma en que Julito permite que podamos tratar estos temas. Se hizo un esfuerzo precisamente porque cuando se dividió el Gran Santo Domingo administrativamente, hay elementos que no se podían dividir. No se pudo dividir el lugar para el destino final de la basura, no se podía dividir el cementerio, el transporte, salida y llegada. Había una serie de elementos que estaban comunes y articulados que necesitaban una operación de conjunto. Se pensó que venía de la legislación española en la mancomunidad, porque en España y en Europa en sentido general, como hay una larga tradición desde el municipio, porque el municipio fue primero que el Estado, y entonces eso siempre se ha respetado como un valor. Bueno, decía Aleise Tocqueville que él parecía el municipio como algo natural, no como algo creado por el hombre, a diferencia del Estado, porque cuando los ciudadanos se reunían en un territorio generaban una identidad y una gobernabilidad hasta para defenderse en las diferentes circunstancias. Entonces, realmente surgió la mancomunidad porque cada municipio hay servicios que no lo podía organizar de manera particular, que requería que se pusieran de acuerdo, y crearon esa entidad para que entre varios poder operar una determinada función. Aquí se creó la gran mancomunidad de Gran Santo Domingo, que ha servido hasta ahora como un elemento de articulación, no ha ido más allá, digamos, en funciones como la que hemos previsto para el manejo de los residuos, para estos temas, el río Sama, que es también un elemento que no se puede tratar de manera particular. Y yo creo que llegó el momento, porque hay algunas figuras, por ejemplo, la fiducia, que lo he dicho, que la hemos utilizado solo para el tema de la vivienda. Bueno, se usó también, Obras Públicas tiene una para la red vial. La fiducia cura el pecho prestado. Da para cualquier cosa que pueda tener flujo financiero importante. Y por ejemplo, para una ciudad en expansión como la nuestra, que prácticamente todas las intervenciones significativas están en manos del gobierno central, la fiducia sería una hermosa oportunidad para, en el marco de la gran mancomunidad, lograr una intervención más profunda de los municipios. Por ejemplo, el esfuerzo que el gobierno hizo con la Barquita, que es un proyecto de revitalización y renovación urbana, o lo del Domingo Sabio, que están hechos en una escala de, digamos, de un programa social, pero visto, por ejemplo, sectores aquí como Villa Consuelo, como el Ensanche Espaillá, como mejoramiento social, que tienen propietarios, que tienen un grupo de propietarios, abre la oportunidad de renovación urbana a partir de la fiducia. Es decir, hay una serie de elementos dentro del desafío que nosotros tenemos ahora de renovación urbana, y hablando de urbanismo, en zonas que tú has ido colocando transporte como el metro, servicios que el gobierno viene a colocar, como por ejemplo ese hospital que se está construyendo en mejoramiento social, va a ser el hospital probablemente un tema casi igual que Sedimar, Plaza de la Salud, un hospital en un entorno urbano que con una inversión de esa magnitud debería renovarse, ahí deberían aparecer... ¿Es el Morgan? El Morgan.
Pero ese era el hospital de la capital, domingo. Bueno, pero ahora se le va, hospital de la capital. Pero se le va a devolver en un entorno que se ha arrabalizado, que tiene enorme potencial, porque todavía en ese entorno quedan solares donde están ubicadas fábricas que probablemente se puedan colocar en la periferia de la ciudad. Ahora con la avenida de Circunvalación, los propios propietarios de eso pueden hacer un gran negocio, vendiendo inmobiliariamente y trasladando la operación a otro lugar. De modo que realmente lo que vemos, la ciudad tiene una enorme oportunidad. Por ejemplo, un tema que veíamos ayer al director de la CAS tratándolo, el plan maestro de aseo del pluvial y sanitario de la ciudad de Santo Domingo. Nosotros, aquí siempre se habló de los costos de un proyecto de manejar nuestras aguas, y se habló de un costo cuando nosotros no habíamos todavía desarrollado la capacidad de usar el subsuelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el desarrollo del metro, nosotros cambiamos la perspectiva, la capacidad y el equipamiento que hoy lo tenemos. Y por ejemplo, tú tienes las telefónicas, las eléctricas, una serie de servicios. Bueno, la misma CAS, que debería tener dos grandes servicios: el transporte de agua, del agua potable, y el manejo de las aguas usadas, que solo una parte de la ciudad lo tiene. Entonces, aquí hay la oportunidad de construir una fiducia para construir un sistema de ductos, como lo tienen muchísimas ciudades en el mundo, que eso se puede pagar a muy largo plazo utilizando esta figura. Entonces, porque son los temas que nos desafían como ciudad. Todo el tema del uso del agua y el tema de la posibilidad de no contaminar en una ciudad, por ejemplo, que básicamente ese servicio se ha concentrado en los pozos. Nosotros construimos una torre, las aguas usadas hacemos un pozo y la tiramos ahí, pero tenemos otro pozo para extraer agua, porque el agua del acueducto no puede llegar al piso 10, 12, 13, pero ya con la proximidad y la cantidad de pozos hemos puesto en peligro la posibilidad de contaminación. Entonces yo creo que esta gran demarcación territorial demanda alrededor de la mancomunidad un acuerdo de ordenamiento territorial y un plan que tiene que ser a largo plazo, porque estamos hablando de inversiones significativas con las creaciones de figuras que traspasan cualquier gestión de 4 años de cualquiera de las autoridades municipales. Pero hay muchas cosas más, Domingo. Por ejemplo, no es solamente lo común: vertederos, cementerios, transporte, agua, luz. Hay una serie de detalles. Por ejemplo, coge el tema de la construcción. A veces tú vas y pides unos planos de un edificio que a ti te interese conocer su plano y te dicen, ¿qué plano? ¿El municipal o el de obras públicas? Entonces, yo creo que a veces la línea entre lo municipal y lo central es muy fina. Tú te encuentras con que la mayoría de los ayuntamientos quieren que el gobierno asuma parte de su presupuesto. ¿Cómo eso se puede, tú que estás justamente en eso? Mira, en el materia de construcción, en realidad, en cualquier ciudad, eso es una tarea municipal. Lo que vemos hoy en obra pública para el seguimiento de la calidad de la construcción, eso es de carácter municipal, porque al final, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que debe haber un catastro que te abarca todos los predios y la evolución de ese predio en el tiempo. Eso debe ser solo municipal. Eso debe ser municipal. Obviamente que todas esas funciones se le fueron quitando a los municipios por un tema de si tenían o no tenían la capacidad, pero es un tema de organización del Estado. Es una decisión que el Estado toma y ubica en una institución. Después de esa experiencia que tenemos con la permisología municipal, que hay tanta vagabundería ahí en concesiones, tú lo pondrías 100% en manos de... ¿Dónde el tema? Nosotros, por ejemplo, hemos hablado de ventanilla única. El tema es, yo sé que hay un tema que genera mucha duda en un país como el nuestro respecto a si el ayuntamiento tiene la capacidad, si hay consecuencias de permiso que no se corresponda, pero ese es el tema que tenemos que organizarnos. Es decir, esa es una decisión que hay que tomarla.
en algún momento en esos aspectos. El problema se produjo cuando Balaguer asumió la función municipal. Balaguer cercenó una historia brillante del Ayuntamiento de Santo Domingo que arranca con Osvaldo Báez Soler y su hijo Moncito Báez, y después Orlando Asa, y después antes de Orlando Asa, Vargas Mera, después Orlando Asa, que fueron los directores del planeamiento urbano del ayuntamiento, que trabajaron organizadamente esta ciudad. Ahora, cuando Balaguer llega al poder, antes incluso de irse de vacaciones para Nueva York, ya traslada toda la cabeza de esa oficina de planeamiento urbano. Rafael Tomás Hernández lo traslada a Palacio y crea lo que derive con ISOE, con ellos, al frente de lo cual pone a Bebecito Martínez, pero en términos ya de urbanismo, el equipo del ayuntamiento. Entonces cortó la sucesión del ayuntamiento, que pasó a tener un departamento secundario ahí, donde la ciudad se dirigía en Palacio, y ahí se daban permisos y se manejaban cosas burocráticas. Y eso nunca se reconstruyó, el ayuntamiento no ha recuperado ese brazo. Mira, yo creo que José Israel ha puesto realmente las razones de cuándo partió ese divorcio. Exacto, fue ahí. Esa bifurcación que ha sido, que no debió producirse. Pero hicieron obras, hay que decir que hicieron obras notables, porque la orientación del crecimiento de la ciudad hacia el oeste fue brillante, con la creación del mirador y el fomento de un tipo de la construcción de los sistemas de parque, todo el mirador. Pero el proceso, por ejemplo, del agua, que se creó la Corporación de Acueducto Alcantarillado de la ciudad de Santo Domingo, también ha tenido unos devaneos terribles. Hoy tenemos un director de la CAS por primera vez que no es ingeniero civil, siquiera. Pero antes eran ingenieros sanitarios. O sea, los que crearon la CAS y la manejaron durante muchísimo tiempo fueron ingenieros sanitarios. Y ha devenido en una situación que hoy la fiducia podría resolver, pero que antes tenía que resolver la tarifa del agua. En definitiva, no se cobra el agua. Bueno, por ahí habría que empezar, porque con el cobro del agua se pueden hacer las inversiones. Mira, por ejemplo, la ciudad de Santiago maneja mejor el tema del cobro del agua que el caso de la ciudad de Santo Domingo. Pero ha sido menos politizada la Corporación del Acueducto de Santiago. Ha sido siempre dirigida por ingenieros sanitarios. Sin embargo, por ejemplo, que algo que hay que también reconocer, la expansión de la oferta que nosotros hemos tenido y un entendimiento, por ejemplo, la política que el presidente Danilo Medina ha venido ahora con el tema del fomento en las cuencas del café y de otros productos, ha venido a resolver un tema que lo vivió la ciudad en los últimos 3 años con el tema de la sequía, la necesidad de nosotros ver la producción del agua, la cosecha del agua como se ha devenido en un proceso más integral, porque en los últimos años también de algún modo la casa se concentró mucho en el tema de infraestructura de conducción, de obra de toma, pero terminamos descuidándonos de dónde se generaba el agua. Cuando vinieron la sequía, la pérdida del café en la cuenca alta, terminamos recibiendo un golpe de escasez. Estos últimos 2 años han sido muy buenos desde el punto de vista de la pluviometría que hemos tenido, y yo creo que ahora el acompañamiento que el presidente ha hecho con los proyectos agroforestales de devolver el café como el principal aliado que tenemos en la cuenca alta de la producción del agua. Lo otro tiene que ver con el régimen de control y manejo por desperdicio, por contadores, una serie de procesos que no se han completado. Yo digo, nosotros tenemos en la ciudad de Santo Domingo la misma cantidad de metros cúbicos que maneja la ciudad de Bogotá, que tiene 12 millones de habitantes, alrededor de unos 10 metros cúbicos. Y sin embargo, Bogotá se maneja con esa misma agua y nosotros no hemos logrado, para una población que es probablemente 1/3, 4 millones. Bogotá ha tenido dirigentes municipales que son paradigmáticos en el universo. Es así, estamos de acuerdo. No en América, sino en el universo completo. Aquí, lamentablemente, no hemos tenido eso. Hemos tenido hábiles políticos que han sabido permanecer mucho tiempo ahí, pero con una labor cada vez decreciente. Ahora hay un síndico que tiene una visión un poco más amplia, pero no ha recuperado
el liderazgo necesario para la sindicatura que le toca, que es mucho más pequeña que la que le tocó a sus predecesores, porque la ciudad se descuartizó. Y mire que es un tema, por ejemplo, y yo creo que ahora con la decisión que el presidente ha tomado de Dominicana Limpia, y lo debo decir porque fíjense que cada cierto tiempo nosotros hemos vivido una crisis alrededor del depósito final de la basura, pero que yo creo que ya es una operación integral que tenemos que hacer. La decisión del presidente de aprovechar inclusive Punta Catalina, que tiene el potencial para utilizar un 10% de basura convertida en brica como combustible para la generación de energía, genera una fuente de ingresos, pero también va a permitir reordenar la operación del manejo de los residuos. Por eso decimos... Pero en Santiago lo logró el síndico PLDista también en 2 años. No, en un año. No, pero venía de un esfuerzo anterior, José Israel. Bueno, aquí se han hecho muchos esfuerzos anteriores. No, pero allá se concretizó en una planta de valorización. El trabajo no está completo porque falta ahora integrar eso al depósito final. Rafael no está en sus mejores condiciones, pero él dio el primer paso, que es sumamente importante, ponerse de acuerdo con un gestor privado que ha decidido invertir, que obtiene una parte de los recursos del reciclaje de una planta que saca de ahí los materiales que tienen valor de mercado, lo empaca para venderlo, pero falta completar un pago de los ayuntamientos y de las empresas que depositan el destino final y recuperar el vertedero de Rafael para tener una operación integral. Pero él va Abel y su equipo van en el camino correcto. La diferencia también es la integración social que hay en Santiago, que permite que los problemas se resuelvan sin mucho esfuerzo. ¿Tú recuerdas cuando los problemas de los olores de los puercos en Licey afectaban al aeropuerto? Eso se resolvió con digestores. Así es. Pero digestores que no tuvo que hacer judicia, ni nada de eso, ni hacerlo el gobierno, sino se entendieron los propios productores de puercos que tenían una fuente de recursos ahí, instalaron los digestores y hoy incluso el aeropuerto es cliente suyo en consumo de energía. Y es lo que se tiene que entender. Por ejemplo, en el caso de Duquesa, sabemos que ahora hay un conflicto, pero terminado ese conflicto que debe terminar en unas decisiones judiciales, las que fueran, aquí hay que llamar a una licitación y terminar con una inversión privada que genere un parque industrial en lo que Duquesa. Y usted dice, ¿por qué un parque industrial? ¿Cómo se va a pagar una inversión que se haga ahí? Porque ese parque industrial va a estar conectado con una avenida de circunvalación para venderle una parte de sus materiales a Punta Catalina. Los otros materiales que lo pueden vender del reciclaje y el pago que tienen que hacer los ayuntamientos o las empresas que sean los usuarios de ese parque, con 3 fuentes de ingresos bien determinados, como la que se van a terminar de consolidar en los próximos meses como parte del esfuerzo de Dominicana Limpia. Ahí debe haber una inversión de generar un nuevo centro de manejo de materiales, lo estoy diciendo así, y una remediación, que eso sí es costoso, porque ahí hay unos años de tirar basura sin mayor control, ese botadero, que ya tiene un impacto y sale en primera plana, sí, todo el líquido del lixiviado. Por eso es que la gente ve que todo el río Isabela se ha vuelto una alfombra verde de la lila, porque lo que está indicando... ese problema se resuelve muy rápido. Estoy de acuerdo contigo. Con el sellado del resultado de esa acumulación y la generación de gases utilizables en esa planta inmediata que hay que hacer ahí, porque eso no hay quien lo mueva. No. Eso no se puede mover. Lo que hay que sellarlo y que se descompongan los elementos. Sí. Porque la decomposición... es para allá, es un proceso que hay que hacerlo y gestionarlo, porque probablemente hasta ahora, fíjese que el alegato de los propios municipios era la falta de recursos económicos para que esto se haga. Pero el tema es que ya determinada otra fuente de ingresos, que tendría una operación en ese lugar bien manejada y proyectada de una forma industrial, permitiría disponer de la fuente de repago para que cualquier inversionista
que termine gestionando apropiadamente este lugar pueda hacer las inversiones. ¿Y cómo se desmonta la permisología que ha dado lugar a todos esos privilegios que no se mueven muy fácil, Domingo? Bueno, hay gente que en camiones cobra 24 millones de pesos mensuales en el ayuntamiento. Una de las cosas que estamos tratando de que se ha propuesto hacer es generar un reglamento que determine claramente una fórmula de cómo es, porque es el precio de la recolección y el transporte. Pero se han creado derechos en la práctica que no son fáciles de mover. No, pero tampoco tienen problemas, José Israel, si tienen el precio adecuado, porque es una actividad productiva como cualquier otra, que el gestor tiene que tener una ganancia. Ahora, ¿cuál es el nivel de la ganancia? ¿Cuál es el nivel del control? Es ahí donde está la discusión. Es ahí donde está la discusión. Y ahí es que está si nosotros queremos tener una operación sostenible, porque que ya no, digamos, un nivel del desarrollo urbano que hemos alcanzado. Nosotros estamos anunciando hoteles boutique 5 estrellas. Este entorno tiene que ser saneado. Si un desafío urbano tiene importante la seguridad ambiental, manejo de su suelo, manejo de residuos, manejo del sistema de transporte, es decir, esta expansión urbana, este desarrollo o este crecimiento urbano que ha tenido esta metrópoli y los principales centros urbanos, que es ostensible, no solo en el transporte, en todo estos conjuntos, requieren una consolidación, que es la dirección en la que el gobierno quiere ir, y se han creado los instrumentos y ya hay los flujos financieros en muchos de los sectores para que estas actividades finalmente el país comencemos a consolidarlas. Sí. Domingo, sí. Está pendiente de discusión y aprobación una ley de ordenamiento territorial a nivel nacional. ¿Qué impacto va a tener esta ley cuando se apruebe en el desarrollo de las municipalidades? Y según tu opinión, ¿a qué se debe el retraso para la aprobación de esta ley? Mira, pienso que estamos en una etapa final. Tú sabes que los temas de ordenamiento, mira la ley de tránsito, cuántos años se duró para que pudiéramos tener finalmente con los mismos intereses de los sistemas del sector transportista que estaban ahí. Hay una parte del territorio que está por norma ya ordenado, todo lo que áreas protegidas ya tienen normas, independientemente que en muchos casos no se cumplan, pero todo el tema de ordenamiento es el tema pendiente de este país. Cumplir normas de ordenamiento es la tarea, porque nosotros tenemos una normativa, pero tenemos una cultura en muchos casos que dicta mucho de la normativa que tenemos. Ese es el elemento esencial de consolidación que hablamos de una sociedad determinada. Y fíjate que nosotros pagamos un altísimo precio por el incumplimiento de las normas en tránsito, hasta en el manejo de la basura. Hoy estamos viendo que los casos de leptospirosis se multiplicaron. Hablar de leptospirosis, hablar de una serie de enfermedades que han aparecido en el catálogo nuestro, están asociados profundamente al grado de higiene y de limpieza y al manejo adecuado de muchos de estos temas. Vamos a hacer una pausa con Domingo Contreras y regresamos.